¿Qué tal? Bienvenidos a SQL Divi Team. Esta es la parte 2 de nuestro video especial de tips y trucos que nadie te enseña para diseñar una base de datos desde cero. Así que sin más, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! En nuestro video anterior nos quedamos en el paso 4 de organiza y clasifica la información, donde habíamos detectado ya estas 6 tablas y estábamos a punto de realizar el tip, que era generar información falsa en estas tablas para apoyarnos a diseñar aún mejor cada una de ellas. Vamos entonces a realizar este proceso. Y aquí tenemos ya la tabla de alumnos con la información que ya habíamos detectado como datos de identificación del alumno. Mira cómo ya hemos hecho este pequeño diseño. Le agregamos, por supuesto, su ID, que va a identificar a la tabla o el resto de los datos que estamos almacenando en la tabla de alumnos. Y aquí ya queda el criterio, como ya habíamos mencionado, de colocar ya sea el nombre completo o el nombre separado por apellidos. También el domicilio lo pudiéramos dejar como aquí en un solo campo o dividirlo ya por calle, colonia, número, etc. Esto ya es criterio propio. Para el caso de la tabla de condiciones médicas, mira cómo realmente nos ayuda el experimentar ingresando registros con información falsa, porque aquí podemos darnos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que un alumno puede tener más de una condición médica y por supuesto que esta tabla está relacionada a la de alumnos. Es decir, ya detectamos que un alumno puede tener muchas condiciones médicas. Ahí está la relación de uno a muchos. También, bueno, le asignamos su ID, asignamos el foreign key hacia esa tabla. Podemos también añadir una columna que nos indique ese tipo de condición de forma un poco más general y agregar un detallado en la descripción, así como también poder añadir una fecha de diagnóstico de cuando se le detectó pues esta condición. Este campo también pudiera quedar nulo, como lo observamos aquí. Así también algún comentario adicional lo pudiéramos añadir como una columna extra y también puede ser nulo. Para el caso de la tabla de las inscripciones, mira cómo ya le asignamos un ID del registro de inscripción, como la fecha y hora, el ciclo escolar, el grado, y también habíamos detectado columnas como la escuela proveniente y por supuesto que esta tabla va a tener relación con la de alumnos. Y también pues un alumno puede tener más de una inscripción porque probablemente el alumno curse los 6 años dentro de la misma escuela. Entonces también podemos añadir una columna que sea de reinscripción, puede ser de tipo booleano para saber si es una reinscripción o no. También tenemos la columna de matrícula. Aquí nos podemos poner a pensar cómo generarla, algún criterio, si ellos ya la tienen o nosotros generarla por nuestra cuenta. Aquí esta propuesta se compone de la letra A de año y 2024, el año en el cual se está inscribiendo por primera vez el alumno, seguido del número que representa el ID del alumno. Si en este caso se rellena con ceros a la izquierda para formar un número de 4 cifras. También aquí se nos ocurrió añadir una columna que nos indique si el alumno se encuentra activo o no en la escuela, porque a lo mejor se inscribió y en cierto momento se dio de baja. Entonces aquí mismo podríamos actualizar esa información y por supuesto el grupo al cual va a pertenecer este alumno al momento de inscribirse a lo mejor todavía no se asigna. Se realiza un update de a qué grupo pertenece una vez que el periodo de inscripciones ha terminado y ya se puede deducir cuántos grupos va a haber por grado. Entonces podemos añadir esta otra columna en esta tabla. Mira entonces cómo estamos intuyendo nuevos campos que nos pueden servir para los reportes que nos están solicitando o a lo mejor dentro del mismo requerimiento que hemos recabado. Pero mira cómo nuevamente el tratar de ponernos a capturar la información
que pudiera insertarse en la tabla nos ayuda muchísimo a definir la estructura de esta. Para el caso de la tabla de calificaciones, bueno, pues las columnas que podemos detectar, pues obviamente sería el de la materia y su respectiva calificación, a qué alumno corresponde. Y como nos están solicitando las calificaciones por periodos y también de algún histórico, es decir, de algún grado previo o periodos previos, bueno, pues añadimos lo que son las columnas de periodo y ciclo escolar. Y también añadimos la columna de ID calificación como identificador único del resto de los registros. Para el caso de la tabla de las asistencias, bueno, pues ya habíamos detectado que sería la fecha y, por supuesto, a qué alumno corresponde esa asistencia. Pero bueno, se nos ocurrió añadir, por ejemplo, en este caso, la columna de estado, que puede ser presente, retardo o ausente, y algún comentario adicional con respecto al estado. Mira como aquí ya nos dimos cuenta que esta columna puede quedar como nula. Y mira aquí que no hemos agregado una columna de ID como tal, ID asistencia, porque podemos observar que un mismo alumno, pues por supuesto va a tener más de un registro, pero solamente debe de tener uno solo por fecha, es decir, no podemos tener varios registros del alumno con ID 1 con la fecha del 19 de agosto, debe de existir uno solo. Para evitar eso, entonces lo que hacemos es generar una llave compuesta del primary key entre el ID del alumno y la fecha. Esta es otra cosa que debes de tener en cuenta a la hora de diseñar la tabla, y esto de generarle información falsa también nos ayuda a observar ese tipo de detalles. Finalmente, para la tabla de conductas, detectamos columnas como el ID del alumno, la fecha, la descripción de la incidencia y qué acciones se tomaron en cuenta. Podemos tener un primary key, al igual que en la asistencia, compuesto por el ID del alumno y la fecha, de esta manera restringiendo que solamente se inserte un único registro por alumno en determinada fecha. Esto también va a depender del análisis del requerimiento tomado, porque en dado caso de que sí se puedan levantar más de una incidencia por alumno en la misma fecha, podemos entonces utilizar un ID propio para la tabla de conductas. Ahora que ya tenemos organizadas nuestras tablas, nos queda como último paso realizar una validación de nuestro diseño. Y gracias a que las hemos diseñado con un poco de información, simulando cómo nos quedarían ya una vez que tengan datos, bueno, pues podemos realizar esa validación de modo que identifiquemos que no exista información duplicada, y si lo hay, bueno, pues aplicar por ahí alguna simplificación más. Vamos a analizar entonces esto, y una de las tablas que podemos observar con este problema es justamente la de las calificaciones. Observa que estamos ingresando las calificaciones por alumno. Obviamente un alumno va a tener más de una calificación porque cursa varias materias. De esta manera, si insertáramos los registros tal cual del nombre de la materia, estaríamos repitiendo bastante información. Por otro lado, también observamos rápidamente que el periodo y el ciclo escolar se repiten en todos los registros. Obviamente, bueno, porque estas calificaciones corresponden a este periodo y a este ciclo escolar. Entonces, con esto estamos detectando duplicados. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues simplificar más esta tabla. ¿Cómo? Bueno, pues podemos añadir primeramente una tabla de materias y también otra donde podamos tener los periodos y los ciclos escolares. Este sería un ejemplo de la nueva tabla de materias, donde lo tendríamos como básicamente un catálogo de todas las materias que existen en la escuela primaria, y de esta manera simplemente haríamos una relación de las calificaciones con el ID de materia correspondiente. Ahora, tal vez pensaríamos en crear una tabla que se llamase ciclos periodos, donde englobáramos ambos datos y teniendo simplemente un ID ciclo periodo, como lo mostramos en esta imagen.
Pero observa cómo se sigue repitiendo lo que es el ciclo varias veces. Aquí tenemos el ciclo 2024-2025 que se repite 3 veces y esto es porque un ciclo pudiera tener a lo mejor 3 periodos y en el próximo a lo mejor solo 2. Esto podría variar, pero mira cómo se siguen repitiendo los ciclos, es decir, seguimos encontrando duplicados. Y esto quiere decir que nuestra tabla no está correctamente diseñada y podemos simplificarla aún más. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues simplemente podríamos separarla creando dos tablas, una de ciclos y una de periodos. Observa cómo la tabla de ciclos ya nada más tenemos un ID con el ciclo correspondiente, esto ya no se repite y podemos añadir información complementaria como la fecha de inicio y fecha final de cada ciclo escolar. Así pues, también tendríamos la tabla de periodos con su propio ID, también una fecha de inicio y de fin de cada periodo y añadiríamos como dato relacional el ID ciclo para determinar este periodo a qué ciclo corresponde, ya que un ciclo pues tiene varios periodos como lo pudimos observar. Como resultado de añadir estas tres nuevas tablas de materias, ciclos y periodos, bueno, pues también nos va a afectar esta tabla de calificaciones que ya habíamos detectado está mal diseñada. Mira cómo simplemente ahora en lugar de capturar el nombre de la materia, añadimos el ID de la materia y mira cómo en lugar de capturar tanto el periodo como el ciclo escolar varias veces, simplemente lo relacionamos hacia la columna de ID periodo donde por supuesto esta a su vez ya incluye la relación hacia los ciclos. Y de esta manera, con estos 5 simples pasos, mira cómo ya tenemos ahora sí diseñadas 10 tablas que nos van a permitir cubrir con algunas de las necesidades detectadas en el paso número 2, las cuales fueron generar el expediente del alumno y también reportes de conducta, asistencias y calificaciones. Ya para finalizar, es importante mencionar que una vez terminada la fase de validación del diseño de nuestras tablas, podríamos por un lado concluir nuestra base de datos, como también, y esto suele suceder muchas veces en cualquier sistema real, bueno, pues nuevamente detectar nuevas necesidades y repetir el proceso. Es así cuando un sistema se vuelve más complejo y por ende también su base de datos. También recuerda que si te encuentras en cualquiera de estos pasos, es muy válido regresarnos al paso previo, tal como lo hicimos al momento de estar diseñando la tabla de asistencias. Nos regresamos al detectar duplicidad de información y nuevamente organizamos nuestras tablas y posteriormente realizamos nuestras validaciones. Y bueno, con esto hemos concluido este video. Espero te haya quedado todo claro y que estos tips y trucos que pocos te enseñan te sirvan para poder diseñar tu base de datos desde cero de una forma muy práctica y sencilla. Recuerda también que si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la casilla de los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. También, si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y te suscribas para mantenerte al tanto de nuestros próximos videos y sigas aprendiendo desde cero todo sobre base de datos. Nos vemos hasta la próxima.